Cambio por todos lados. Señor les bendiga grandemente. Otra vez es una alegría estar aquí compartiendo y disfrutando de la comunión que el Espíritu nos da entre nosotros mismos. Amén. Sea nuestro Señor el que abra los ojos, las mentes y los corazones en esta mañana para recibir su palabra. Amén. Padre, es lo que te pedimos. Sea tu Espíritu Santo abriendo las mentes y los corazones. Que tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, y cambie totalmente todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y Dios, hoy queremos conocerte un poco más. Y hemos venido, Señor, a comer del pasto que tú nos das cada domingo. Hemos venido, Señor, a ser apacentados por ti en esta mañana, el pastor de pastores. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos. Y hoy en el mensaje, el Señor va a estar basado en la porción que se encuentra en el capítulo 9, versos del 32 al 43. ¿Lo tenemos todos? Cuando lo tengamos decimos amén. Vamos a leer esta porción hoy y vamos a ver qué trae el Señor para nosotros, para hablarnos y enseñarnos. Dice su palabra así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, hablando de Pedro. Amén. Un hermoso pasaje, ¿verdad? Esto es como bonito cuando el Señor deja aquí eventos que son para nuestra enseñanza, porque dijo el apóstol Pablo: las cosas que se escribieron para vuestra enseñanza fueron escritas. Si esto está aquí es porque algo tiene que enseñarnos a nosotros. Amén. Por eso hoy, hermanos, lo que vamos a hablar, el título que el Señor ha puesto para este mensaje es: los milagros y el gran milagro. Los milagros y el gran milagro. Sí, pues vamos a hablar de milagros. Vamos a hablar de milagros, de esas cosas impresionantes que suceden y uno no las explica. Pero cuando el tema de los milagros se aborda, siempre van a surgir posturas.
¿sí? Van a surgir argumentos y hasta controversias. Cuando se nombran los milagros, en muchos círculos cristianos se ha perdido el equilibrio, iglesia. Se ha perdido el equilibrio porque en cuanto a este tema y su aplicación hoy día, muchos se van a los extremos. Así como hay quienes creen en los milagros y se van al extremo de querer ver milagros y señales en todo momento, dejando a un lado la soberanía y la providencia de Dios, también hay quienes niegan que hoy día podemos presenciar milagros, entrando en conflicto con lo que también es el poder soberano de Dios de hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Estamos entonces distinguiendo. Hay un extremo y hay otro extremo. El primer grupo que les dije son, por lo general, el grupo que promueve la experiencia por encima de la enseñanza bíblica. Quiere que todo sea una experiencia y quiere que todo sea un hecho sobrenatural. Quiere ver en todo momento que algo sobrenatural acontezca. Quiere sentir en todo momento que la presencia de Dios esté aquí. Quiere sentir en todo momento que hay gente que está revolcándose, que está siendo sanada o liberada de supuestos demonios. Pero realmente también hay otro grupo que cae en el otro extremo de juzgar todas las cosas que suceden en el ámbito espiritual, envaneciéndose en su razonamiento que tiene de la palabra de Dios. No es bueno caer en ninguno de esos dos extremos, porque la palabra de Dios para nosotros tiene que ser la autoridad final en todas las cosas que suceden dentro de la iglesia. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano y todopoderoso, y que las mismas obras que Él hizo en el pasado también las puede hacer hoy, porque es inmutable. Él es el mismo hoy y siempre. El equilibrio debe mantenerse siempre, mis hermanos, en la base de la palabra. No podemos nunca irnos a un extremo ni al otro, ni al extremo de creer que todo es un acontecimiento sobrenatural, ni al extremo de creer que nada sobrenatural ya va a pasar. No, Dios nunca hacía algo de una manera vacía. Él siempre tenía un propósito. Desde el principio de los tiempos y a lo largo de toda la Escritura. Eso es clave para que nosotros entendamos los milagros. Es clave para que nosotros comprendamos los acontecimientos que pueden suceder de una manera inexplicable en las vidas de los creyentes y en la naturaleza. Dios siempre, hermanos, hace las cosas con un propósito. Dios nunca va a hacer algo de una manera vacía, sin sentido, que sea vano. Algo Él quiere mostrar de su carácter. Algo Él quiere enseñarnos sobre su verdad. Y algo Él quiere revelar acerca de su corazón y del mío. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Él no hará nada porque sí. Aunque Él esté en su derecho, porque Él es Dios. Dice, ¿quién podrá decirme que no haga tal cosa? Está en su derecho, pero conocemos el carácter de Dios a través de la Escritura, que todas las cosas que Él hace tienen un propósito, no es de una manera vacía. Él es perfectamente sabio, y todo cuanto determina hacer tiene una razón, y muchas veces esa razón nosotros la vamos a entender, pero muchas veces esa razón no la vamos a entender. Pero recuerden lo que les dije: Dios no obra de manera vacía. Y es que nosotros necesitamos encontrar ese equilibrio. Tampoco debemos olvidar, hermanos, iglesia, que el diablo también tiene poder para hacer milagros. No podemos olvidar esa verdad. El diablo también tiene poder para hacer milagros, para hacer hechos milagrosos, para hacer señales, para hacer prodigios. Lo que diferencia esto es el propósito y el efecto de los milagros en las vidas de los hombres. La palabra dice que Él engañará a muchos con señales y milagros falsos. Engañar, esa es su meta, ese es su propósito. Pero eso no quiere decir que también el Señor hoy día no haga milagros.
Más bien la tenemos ahora más difícil. Tenemos que saber identificar cuándo el Señor está obrando y cuándo no. Necesitamos discernimiento de espíritu. Es un don espiritual que el Señor nos da. ¿Cuándo es el Señor el que está obrando? ¿Y cuándo es el diablo el que está obrando? La tenemos más difícil. Tenemos más responsabilidad. Y hay muchos cristianos que dicen: Señor, quiero ver tus milagros todos los días, quiero ver milagros, quiero ver poder, quiero ver señales, prodigios. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? En algún momento el Señor va a permitir que venga un milagro engañoso a ver si te dejas engañar. No debemos nosotros perder el equilibrio. En el libro de Hechos encontramos episodios en donde se narran que sucedieron muchas sanidades, muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros. Pero a la par también llegamos a ver cómo la iglesia se fortalecía. Por lo tanto, estas señales y prodigios jugaron un papel importante en el crecimiento de la iglesia. Jugaron un papel importante también en la predicación del Evangelio. Y eso es lo que hoy nosotros queremos entender para aplicarlo correctamente a nuestra vida de iglesia hoy. ¿Qué papel juegan los milagros en nuestra vida hoy? Porque antes tenían un propósito. En el tiempo de Jesús tenían un propósito. Y hoy, aunque sigan sucediendo, también tienen un propósito. Tenemos que comprender entonces qué. Pero primero hay que definir algo muy importante. Hemos hablado de milagros, pero ¿qué son los milagros? ¿Qué son los milagros? Los milagros son aquellos sucesos extraordinarios que no tienen explicación. Son aquellos que pasan por encima de las leyes regulares de la naturaleza. Ellos no dependen de una ley natural para poder suceder. Por lo tanto, son hechos que se atribuyen a la intervención sobrenatural de Dios. Eso es un milagro, un acontecimiento extraordinario y maravilloso que sobrepasa las leyes naturales. Algo que no se puede explicar con las leyes que nosotros hoy tenemos ya descubiertas, ¿sí?, y definidas. ¿Qué sucesos pueden ser esos? La sanidad de un enfermo de una manera milagrosa, porque no hay un tratamiento médico que vaya la redundancia, tratando la afección, la enfermedad, como las sanidades que el Señor Jesús realizó mientras ejerció su ministerio. Y a donde iba, la palabra dice que él iba sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, ¿sí?, resucitando a los muertos. Eso también es un suceso, como cuando resucitó a la hija de Jairo, o cuando resucitó a Lázaro. Es un hecho que va en contra de la ley natural, porque cuando tú mueres, es imposible que vuelvas a la vida de una manera natural. Tiene que haber una intervención que esté fuera de este panorama, de este círculo, de esta ley natural, que es la muerte, que pueda revertir el proceso, o que pueda cambiar la situación. También vemos señales en la naturaleza, como cuando el Señor dividió el Mar Rojo en el Éxodo para que los israelitas pasaran y fuesen librados del pueblo de Egipto. O cuando vemos en el libro de Josué que el Señor detuvo el sol por casi un día entero para que su pueblo pudiese prevalecer en la batalla. ¿Cómo detiene el sol de manera natural? El curso del sol es que él sigue alumbrando conforme los planetas van rotando. En pocas palabras, yo pienso entonces, a la luz de lo que ya sabemos, el Señor detuvo la tierra. En la percepción de uno el sol se detuvo, pero realmente en la realidad creo que fue la tierra la que se detuvo. Impresionante. Y las repercusiones que tienen esas cosas pues han sido impresionantemente graves para nosotros. Inclinar un grado la órbita o el eje de la Tierra provocaría grandes caos. Que la luna se acercase 1 milímetro más a lo que está a la distancia provocaría un gran caos. Sin embargo, el Señor propició estas cosas, como que la tierra se detuviera o el sol se detuviera y los israelitas ganaran la batalla. Hermanos, esos son milagros, sucesos que no explicamos, sucesos que pueden llegar a contradecir las leyes naturales. La Biblia también hace referencia a los milagros como señales y prodigios. Así que cuando usted escuche
Fue un milagro, fue una señal, fue un prodigio. Se está refiriendo a lo mismo. Porque en el pueblo de Israel el Señor se manifestó a través de señales y prodigios. No era muy común en tiempos bíblicos ver milagros todos los días, pero sí era frecuente. Usted no iba a ver un milagro hoy y mañana otro. Pero resulta que cuando el Señor quería obrar, Él obraba de manera prodigiosa. Y los israelitas ya sabían que era el Señor. ¿Cierto? Siempre estaban presentes. Y Dios siempre le recordó a su pueblo cómo Él, con señales y prodigios, les libró de los egipcios. ¿Cómo obró Dios? A través de señales y prodigios, enviando las plagas, colocando una columna de nube de día, una columna de noche de fuego de noche, ¿cierto? Cómo también les mostró su poder para que confiaran en Él, ¿sí? Le dijo, denle 7 vueltas durante 7 días a la muralla de Jericó, y al 7º día van a gritar todos. Ellos no le echaron mandar a esa muralla. Con el simple hecho de hacer lo que el Señor les dijo, pegaron un grito luego de dar todo ese poco de vuelta, y el Señor derribó los muros. Qué hecho tan prodigioso, ¿verdad que sí? Bueno, así también Jesús obró en señales y prodigios para que reconocieran que Él era el Mesías. Él les dijo a los judíos en ese momento, si no creen en mis palabras, vean lo que hago y crean por lo que hago. Si no quieren creer en lo que les digo, crean por lo que estoy haciendo. Díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos están caminando. Porque Juan dudaba si Él era el Cristo. ¿Y qué hizo el Señor para darle seguridad? Díganle los hechos prodigiosos que Dios ha hecho. Las señales y prodigios siempre han estado presentes, pero ellas no se manifiestan porque sí. Recuerden, Dios no obra de manera vacía. Y cuando vemos el episodio en Hechos 9, vamos a ver dos sucesos muy diferentes. Vamos a ver un milagro de sanidad, vamos a ver un milagro de resurrección. Y en el verso 33, ¿sí?, dice que Pedro halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Eneas era un hombre que habitaba en Lida. ¿Sí? Lida era precisamente una pequeña provincia al sudeste de Jope. Estaba allí mismo en el estado de Israel. Todo le quedaba cerca. Resulta que Pedro estaba visitando a todas las iglesias, a todos los santos. Estaba haciendo un recorrido, estaba haciendo un tour. Y llega a Lida. Y llega a los santos que están en Lida. Recuerden que ellos fueron perseguidos y fueron dispersados. Se fueron por toda Samaria, por Galilea, se fueron dispersados por todas las demás regiones. Y bueno, Pedro y los apóstoles se quedaron en Jerusalén por mucho más tiempo. Y Pedro, haciendo la labor apostólica, fue a visitar cada una de las regiones en donde sabía que había creyentes dispersos. Quiere decir que el evangelio ya se estaba expandiendo, ¿cierto? Bueno, menciona que Eneas era un hombre paralítico, tenía una enfermedad incurable por los médicos. La parálisis era algo en ese momento que tú no la hallabas ni modo ni manera, ni siquiera para rehabilitar el movimiento. No había el conocimiento, no había la ciencia que de repente hoy hay. Pero también, impresionante, muchos comentaristas dicen que Eneas no era considerado un creyente. Hay muchos que dicen que no era considerado un creyente debido a la comparación que hace cuando hace referencia a Dorcas. Dice que Dorcas era discípula y fiel creyente y fiel servidora y hacía buenas obras, abundaba en buenas obras. Pero de Eneas no dice si él era creyente o no era creyente. Hay beneficio de la duda. Hay quienes piensan que era creyente, hay quienes piensan que no era creyente. En fin, lo que nos interesa es saber qué pasó aquí.
Entonces resulta que Pedro va y le visita. Pedro va y se encuentra con él. Dice que cuando está en la ciudad se encuentra con Eneas y que lo ve postrado en cama. Dice, era paralítico. ¿Y hace cuánto tiempo él era paralítico? 8 años. 8 años. Si ya era un hombre adulto, probablemente sufrió un accidente terrible y quedó paralítico hace mucho tiempo. Bueno, en ese momento Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Quién es el autor de los milagros? ¿Pedro? El Señor Jesucristo. Nuestro Padre es el que tiene el poder para hacer milagros. El Señor Jesús, cuando envió a sus apóstoles y les dijo, les doy autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos. ¿De quién es la autoridad? De Jesús. ¿En el nombre de quién suceden los milagros? En el nombre de Jesús. No en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pedro reconoce quién es el autor del milagro. Los milagros, hermanos, tienen nombre y apellido. Jesucristo. No nosotros. No era Pedro. Muchos creían que la sombra de Pedro iba a sanar a los enfermos. La Biblia nunca dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos. ¿O acaso sí lo dice? No lo dice. Si usted lee en Hechos capítulo 4 aproximadamente, cuando habla de señales, y muchas señales y prodigios eran hechas, dice que los apóstoles pasaban y sanaban a los enfermos. Es verdad, sí, pero dice que mucha gente sacaba a los enfermos en camillas y los colocaba para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra le sanara, al menos le tocara su sombra. Pero no dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos. El poder de Dios iba mucho más allá que actuar a través de una simple sombra. Hermano, no se deje engañar. Muchos repetimos esta supuesta verdad muchas veces, que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Es mentira. La Biblia nunca lo señala. Nunca lo dice. ¿Quién es el autor de los milagros? Jesucristo. Eso no se nos puede olvidar nunca. No es la sombra de Pedro, no es la palabra de Pedro, no es la palabra del pastor, no es la palabra del supuesto profeta, del supuesto apóstol, no es la palabra de un hombre la que tiene poder de sanidad. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque Pedro da la orden y el milagro sucede. Pero ¿quién reconoció que tenía el poder? Jesús. Él solamente dijo, Jesucristo te sana, levántate. Y dio la orden. Y dio la orden porque el Señor Jesús lo iba a sanar. Pero ¿saben qué impresionante? Todos se admiraron y muchos creyeron y fueron salvos. 8 años es bastante tiempo para que un pueblo tan pequeño como era Lida se pudiese enterar de que ese hombre estaba paralítico. Imagínense entonces que el alcance del milagro no era sanar a Eneas. El alcance del milagro realmente fue provocar el gran milagro de la salvación, el gran milagro del nuevo nacimiento. No te maravilles de las cosas maravillosas que suceden de manera sobrenatural. El Señor les dijo a cuando envió a los 70, no se maravillen de que los demonios se les sujetan. Más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el verdadero gozo? ¿Una sanidad o la salvación? ¿Por qué prefiere usted ver sanidades que ver gente arrepintiéndose? Ellos no buscaban sanar enfermos porque sí. El propósito de los milagros era ese. Aunque había muchos creyentes allí en Lida, Dios tenía el propósito de llamar su atención para poder salvar a todos los habitantes. ¿Y lo hizo por medio de quién? Del milagro. El milagro de sanidad. Usted se pregunta, ¿pero por qué hoy en día muchos milagros no suceden como en ese momento? Bueno, hermanos, basta con entender esto. Antes los milagros abundaban más, porque no había el conocimiento médico que había hoy día. Dios tenía que actuar de una manera sobrenatural para llamar la atención y creer, pero también lo hacía por misericordia.
No había el conocimiento médico, no había la ciencia que hoy día tenemos para poder entender muchas cosas. Las señales eran más frecuentes debido a que ellas eran manifestadas en un entorno de imposibles. Se manifestaban en medio de imposibles. Y esa es la especialidad de nuestro Señor. Imposibles. Lo cantamos ahorita. Dios de lo imposible. ¿Cierto? Dios de lo imposible. Esos son los escenarios ideales para los milagros. La única manera en la que usted pueda esperar un milagro es que sea un hecho imposible. Si es algo que Dios puede obrar usando su creación, no espere un milagro. Es mucho más maravilloso ver cómo Dios usa toda su creación alrededor sin interrumpir el curso de nada para hacer lo que Dios quiere. Es simplemente decir, párate creación y voy a hacer lo que yo quiero. Yo hallo eso una maravilla, hermano. Eso se conoce como la providencia de Dios. De una manera providencial, Dios hace las cosas de una manera que no interrumpe el curso de nada, pero hace todo lo que Él quiere. Eso es sabiduría buena. Sabiduría de la buena. Nadie puede ordenar las cosas de tal manera que suceda tal y como Él quiere. Solamente nuestro Señor. Es un Dios maravilloso, un Dios digno de admirar, digno de glorificar, digno de estar siempre atento y expectante. Señor, ¿qué irás a hacer? ¿Qué irás a hacer? Porque tú eres infinito, nunca vas a tener fin en tus obras maravillosas. Pedro, hermano, se dirigía a judíos. Otra de las razones por las cuales sucedían muchas señales y prodigios era porque se dirigían a judíos. Y algo que Pablo menciona en su primera carta a los Corintios es que los judíos buscan señales. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Y una de las maneras en las que Dios llamaba su atención era por medio de señales y prodigios. Esa era una de las maneras que Dios usaba para llamar la atención de Israel. Señales y prodigios. Y eso pasó entonces con el caso de Eneas. ¿Qué pasó con Dorcas? Dorcas fue diferente. Abiertamente el texto dice que Dorcas era discípula. Dice que Dorcas servía, abundaba en obras. Pero de repente dice que Dorcas enferma y muere. Impresionante, ¿cierto? Eneas estaba enfermo de una enfermedad incurable. Y Dorcas, estando sana y siendo discípula del Señor abiertamente y haciendo buenas obras, enferma y muere, teniendo mucho que dar. Hermanos, eso a nosotros nos enseña que el hecho de que seamos fieles discípulos del Señor no nos libra de pasar por pruebas duras, no nos libra de enfermedad, no nos libra de aflicción, incluso hasta la muerte. Si el Señor determinó, ese es su día, ese es su día. Nosotros no podemos pelear contra el Señor. La palabra dice que está destinado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Vamos a luchar contra la muerte. Vamos a luchar contra la palabra de Dios. El único que puede revertir eso es Dios. Y si no lo quiere hacer es por algo. Y cuando lo haga, bueno, maravillémonos a un propósito grande que tiene. No obra de manera vacía. Pedro es informado. Él va hacia el lugar de inmediato. Lida estaba aproximadamente como a unos 16 o 17 kilómetros de la ciudad de Jope. Estaba bastante cerca. En referencia como ir de aquí al obelisco, aproximadamente. No estaba muy lejos. Al oír que Pedro estaba tan cerca, estaba en Lida, estaba vecino, fueron a buscar a Pedro. Fueron a buscar a Pedro. Ellos no revelan la intención con la que fueron a buscar a Pedro. ¿Sí? Si nosotros vemos, el texto dice que en el verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, y llorando mostró las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pero arriba dice que cuando Dorcas murió, ella fue lavada y fue puesta en el aposento alto.
Normalmente la tradición era preparar y enterrar. ¿Por qué la dejaron allí? ¿Sería que querían que Pedro la viera? ¿Sería que esperaban un milagro? No lo sé, solo Dios lo sabe, porque la palabra no lo dice. Pero resulta que Pedro hizo lo mismo que hizo Jesús. Él acudió a la necesidad. Nosotros, hermanos, acudimos a la necesidad cuando se nos llama. Pedro lo hizo, estaba haciendo labor apostólica, estaba visitando las ciudades, y cuando se le solicitó, interrumpió su viaje en Lida para irse a Jope, porque lo necesitaban. A lo mejor lo necesitaban para llevar consuelo, para llevar alivio, para llevar ánimo. Lo necesitaban a lo mejor para que estuviera con ellos al momento de enterrar a Dorcas. Era una mujer especial, era una mujer muy querida por la comunidad, porque dice que muchas viudas estaban alrededor de ella llorando y mostrando las túnicas y todo lo que Dorcas había hecho para ellas. Dorcas era una mujer servidora, muy servicial, y eso no la libró de pasar por una prueba, no la libró de experimentar la muerte. Posiblemente también la intención de Pedro no era ir a resucitarla. Posiblemente no era la intención de Pedro, pero algo que Pedro hizo cuando estaba allí frente al cuerpo de Dorcas fue lo siguiente. Le dijo: salgan todos de la habitación. Y dice el verso 40 que se puso de rodillas y oró. Pedro de una vez pidió que Dorcas fuera resucitada. No, se arrodilló y oró, tal cual como lo hizo el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. Oró frente a la tumba, buscando la dirección del Padre, dependiendo en todo momento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pedro sabe que es algo por lo cual él no puede. Él no puede impedir la muerte. Cuando el Señor diga hasta aquí, no puede impedirlo. Algo que nosotros no podemos impedir, hermanos, es que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y Él ora, y la oración de Pedro hace que se alinee a la voluntad de Dios. ¿Tú oras buscando la voluntad de Dios? ¿O oras buscando el milagro porque a juro sí tiene que hacerlo Dios? Y si Dios no quiere hacer el milagro, ¿vas a desconfiar de Él? ¿Vas a dejar de creer? ¿Vas a dejar de amarle porque Dios te diga que no? Bueno, hermanos, en este momento parece que Dios había dado una orden, y era que le dijera a Dorcas: Tabita, levántate. Aunque la intención de Pedro no era resucitarla, posiblemente no era esa su intención, porque la palabra no lo dice, pero sí dice que se arrodilló y oró, y habiendo orado, dijo: Tabita, levántate. Da la orden otra vez y el milagro sucede. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Primera vez que se registra que Pedro es partícipe en un milagro de resurrección. Primera vez que se menciona que Pedro estaba allí cuando había de resucitar a alguien por la orden que él diera. Él estaba presente cuando Lázaro fue resucitado. Estaba presente cuando la hija de Jairo fue resucitada. Pero él nunca había propiciado eso. Nunca había presenciado como protagonista esa parte, como instrumento. Nunca lo había presenciado de esa manera. Él dijo: no, yo voy a orar. Porque si el Señor quiere hacer algo, lo hará. Y si no quiere hacer nada, no lo hará. Pero qué hermoso cómo buscar la dirección del Señor nos va a hacer a nosotros estar seguros de qué es lo que Dios quiere hacer. Hermanos, muchos creyeron en el Señor
Otra vez sucede lo mismo. Sucede un milagro y muchos creen. ¿Cuál era el verdadero alcance del milagro? Que Dorcas fuera resucitada. Que muchos creyeran. Que muchos se arrepintieran. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque fueron dos milagros diferentes en dos personas diferentes. Pero esos dos milagros fueron los detonantes para la manifestación del gran milagro, el nuevo nacimiento, la salvación de las almas, la salvación de muchos y la gloria de Dios. Hermano, Dios siempre es el protagonista cuando de milagros se trata. Dios siempre es el exaltado cuando de hechos prodigiosos se trata. No debemos nunca perder el enfoque, iglesia. El propósito de los milagros siempre va a ser llamar la atención de los incrédulos para que puedan presenciar el gran milagro de la salvación y el nuevo nacimiento, y dentro de su iglesia para que Dios sea glorificado. Si algún hecho prodigioso llegase a suceder dentro de la iglesia, es con el único propósito de que Dios sea glorificado. Ese es el único propósito. ¿Sabe por qué? Porque el gran milagro es algo que nadie más puede hacer, solamente Dios. Efesios 2, 1 y versos 4 y versos 5 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida. También dice que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es más maravilloso cuando Dios resucita de los muertos al pecador para una nueva vida en Cristo, que cuando Dios resucite a un cuerpo que ha muerto, porque igual va a morir. Igual va a morir. Al polvo, del polvo saliste y al polvo volverás. Y muchos ven más impresionante que suceda un milagro de resurrección a que una persona se arrepienta. El gran milagro no puede perder protagonismo ante los milagros que el Señor hace que sucedan en este mundo. No puede perder protagonismo el hecho de que la intención del Señor siempre ha sido salvar y rescatar a las almas. No puede perder protagonismo el hecho de que el Señor quiere que tú y yo seamos salvos. Si eso pierde protagonismo, hermano, todo lo que vayamos a hacer es un símbolo que resuena. Pedro y los apóstoles sabían eso. Ellos sabían que por medio de ellos Dios obraba en prodigios, en señales, en milagros. Y aún así ellos no andaban llamando a una cruzada milagrosa. No andaban llamando a noches de milagros. Venga por su milagro. Ofrende para su milagro. Pacte por su milagro. La bendición de Dios no se compra. Dios lo hace porque quiere, no porque tú le digas que lo haga. Cuando Él quiere. Hermanos, qué maravilloso es saber que Dios tiene todo bajo control, y si no lo haces por algo. Hay muchos milagros falsos hechos en esos lugares. Les dije lo que la palabra dice. El diablo también se disfraza como ángel de luz. A muchos engaña, hace señales y prodigios y hace muchos milagros falsos con el objetivo de engañar. Engañar. Qué peligroso es este tiempo, hermano. Es peligroso. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que nos revela la verdad. Los apóstoles iban a donde estaba la necesidad, y su misión no era hacer milagros. Su misión era predicar a Cristo. Su misión era anunciar el Evangelio. Su misión era ir a rescatar almas. Su misión era que todos oyeran la palabra de Dios. Esa era su misión. Por eso siempre, mis hermanos, los milagros han tenido dos reacciones. Hay dos reacciones que los milagros tienen. Si nos podemos ir al Evangelio de Juan para que veamos cómo reacciona de manera diferente ante los milagros.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a ubicarnos en el episodio cuando Lázaro es resucitado. Juan 11, ¿cierto? Vemos que Lázaro muere, ¿verdad? Y a partir del verso 38, nosotros hacemos un recuento de cómo el Señor estaba profundamente conmovido, va hacia la piedra, ¿sí? Y ora a su Padre. Y luego de haber orado a su Padre, estaba toda la multitud allí reunida viendo. Incluso decían, este que abrió los ojos a los ciegos no podía impedir que Lázaro muriera. Ya venía como la duda, ¿cierto? Y dice luego en el verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Gloria a Dios. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Primera reacción que vemos ahora en el verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Primera reacción ante los milagros, creer que Jesús es el Señor. Vemos como el haber presenciado el milagro provocó la admiración y abre los corazones para recibir la palabra del Evangelio. Cuando sucede un milagro, mis hermanos, viene con el paquete completo. Dios es glorificado. Y si alguien tiene que ser salvado, Dios lo salva. Pero también vemos algo interesante. En el verso 53, ¿sí? Dice que habían hecho un complot para matar a Jesús. ¿Quiénes? Los principales, el sumo sacerdote y los principales fariseos de la ciudad. Así que desde aquel día acordaron matarle. Otra reacción de los milagros, rechazo rotundo a la persona de Jesús. Aún el haber presenciado las maravillas de Dios y no creer demuestra la dureza del corazón. Cuando tú no crees, aún luego de haber visto un milagro, luego de haber visto una señal, cuando tú no abres tu corazón a querer escuchar, ahí está siendo revelada la dureza del corazón del ser humano. Y algo interesante, si no van a creer a raíz de que se les predique el Evangelio, no van a creer ni aunque vean que uno resucitara de entre los muertos. Así fue como la historia del rico y Lázaro concluyó. Si no creen lo que la palabra dice, tampoco creerán cuando alguien se levante de entre los muertos. Lo van a rechazar. No les permite arrepentirse de la dureza de su corazón y son condenados. Iglesia, estamos viendo cómo los milagros realmente están presentes en medio nuestro. Pero si el Señor no lo ha hecho, es algo que nosotros no debemos buscar todo el tiempo, porque Él es soberano. No debemos irnos nunca a los extremos, porque Dios sigue siendo el mismo, pero según los tiempos obra de manera diferente. Debemos entender que Dios obra de manera diferente. Dios tiene el mismo poder que tenía desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Pero todo lo que hace es según su voluntad y propósito. Le digo algo, los apóstoles no buscaban los milagros los seguían a ellos. Porque dice la palabra que a los que creen en mí, estas señales les seguirán. Usted y yo no debemos buscar los milagros ni las señales. Las señales nos van a seguir, porque el mismo Dios que respaldó a los apóstoles en ese momento es el mismo Dios que te respalda a ti y a mí hoy. Amén. Cuando Dios quiera, hermanos, Él nos va a usar para manifestar su gloria. Cuando Él quiera. Solamente usted esté dispuesto, como Pedro, arrodíllese, humíllese, inclínese ante Dios
Y en oración pídele: Señor, cuando tú quieras orar, te pido, úsame como tu instrumento. Quiero tener el privilegio de ser partícipe de lo que tú haces. Y qué maravilloso es que Dios nos haga partícipes de las obras prodigiosas que Él quiere hacer todavía en este tiempo. Porque Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder. Y no podemos negar la realidad que hoy día el Señor también puede hacer milagros. El Señor hoy día también puede hacer señales y prodigios. Puede hacerlo en tu vida, puede hacerlo en la mía. Puede usarnos como instrumento para obrar de una manera sobrenatural. Cuando Dios quiera usarnos para manifestar su gloria, será con el propósito de que el gran milagro se manifieste, iglesia. Algún propósito tiene Dios de salvar a una persona o de que su nombre sea visto y exaltado delante de todos. Dios es poderoso, hermanos. Él es milagroso y Él es soberano. Él sabe mejor cómo, cuándo y dónde actuar para poder manifestarse en el gran milagro del nacimiento nuevo, en el gran milagro de la salvación. ¿Crees esto? Porque le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees esto, hermano, verás su gloria. Verás su gloria. No los persigas. Ellos te seguirán. Ellos vendrán cuando Dios quiera, cuando Dios así lo determine. Nosotros podemos ser partícipes de todo lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia y en el mundo. Señor, gracias. Eres grande y maravilloso, Señor. Padre, ayúdanos a caminar en tu voluntad en todo momento. Señor, no permitas que nuestra vista se desvíe hacia querer ver cosas sobrenaturales todo el momento, todo el tiempo, y descuidar que realmente tu único propósito es la salvación de las almas para gloria de tu nombre, Señor. Padre, pero te pedimos también, estamos dispuestos a que tú nos uses como tus instrumentos en el momento en el que tú quieras manifestarte en señales y prodigios, para que los demás vean, te reconozcan y crean, Señor. Solamente tú lo haces, porque solamente, Señor, tú lo sabes hacer. Y nosotros, mi Dios, nos rendimos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor. Gracias por esta palabra. Que haya sido de edificación para todos nosotros, Señor. Que podamos verte, Señor, en las cosas más pequeñas. Que podamos, Señor, siempre entender que somos un milagro. Somos un milagro hecho por ti. Hemos nacido de nuevo, Señor. Ahora somos tus hijos. Somos parte de tu familia. Somos partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Eso solamente lo puede hacer una obra que excede todo conocimiento. Tu poder milagroso, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios.